Teleamazonas presenta 24 horas con Belén Merizalde. Aquí empezamos, amigos. El Comité de Operaciones de Emergencia de Esmeraldas se mantiene en sesión permanente tras declarar en emergencia ambiental a este cantón por el derrame de petróleo en Quinindé. Cerca de las 18 horas de este jueves, una rotura en la tubería del sistema de oleoducto transecuatoriano SOTE ocasionó un derrame de crudo en el sector El Vergel, en el cantón Quinindé. Petroecuador atribuye la rotura a un deslizamiento por las intensas lluvias, pues el petróleo alcanzó los esteros cercanos que desembocan al río Esmeraldas, afectando gravemente el ecosistema. Nos preocupamos porque en el fondo hay familias que llevan pues su sustento del agua para todos los servicios, porque hay lugares que no tenemos agua potable. Pues se trata de la contaminación más grande que ha existido en los últimos años. Se han movilizado unidades de asistencia a las zonas con mayor afectación para atender a más de 3.000 familias. Es el 100% que todo el mundo lo necesitamos es agua. Tiene que estar limpio, mire lo que está ocurriendo ahorita. Extraoficialmente se conoce que sería un derrame de aproximadamente 200.000 barriles de crudo de petróleo. Los intensos olores han generado una situación crítica para los habitantes de Quinindé y Esmeraldas. La contaminación del aire ha causado malestar en la población, con reportes de mareos, náuseas y dificultades respiratorias, especialmente en niños y adultos mayores. Y ya nos activamos con MIDES también para hacer un levantamiento y ver a las personas que les vamos a apoyar con kits. Pues la preocupación en los habitantes es alta, ya que anteriormente en la misma zona se han registrado 4 derrames y Petroecuador no ha cumplido con sus compromisos. Y precisamente tras este derrame de crudo en Esmeraldas, las autoridades del COE Nacional se reunieron hace pocos minutos. Brigitte Mancheno nos cuenta las resoluciones a las que llegaron. Vamos contigo, Brigitte, en vivo a esta hora. Hola, ¿qué tal, Belén? Buenas tardes. Sí, la primera medida anunciada por la presidenta del COE, Inés Manzano, fue precisamente declarar en emergencia ambiental a toda la provincia de Esmeraldas. Tras la rotura del SOTE ubicado en El Vergel, autoridades ambientales afirmaron que esta rotura en Esmeraldas se dio tras deslizamientos de tierra ocurridos por las lluvias. Escuchemos lo que dijo. Se declara en emergencia nacional en la provincia de Esmeraldas, que ya estaba declarada por el tema de invernal, pero ahora lo declaramos por un tema ambiental, incluyendo el refugio de vida silvestre Manglares Estuario del río Esmeraldas, lo que permitirá la movilización de recursos y personal especializado para mitigar el impacto del derrame en esa zona. Por otro lado, también las autoridades del COE se refirieron a ya lo dicho por el presidente de la República, Daniel Noboa. Si producción me ayuda con el tuit, vamos a poder ver pues que Noboa mencionó que Petroecuador debe asumir la responsabilidad de este daño ambiental y por ello Noboa dijo que se creará un fondo con 2 objetivos, la remediación ambiental y la reparación a todas las familias afectadas, y es justamente lo que las autoridades la mañana de este domingo han mencionado, pues que de alguna manera estarán pendientes de que Petroecuador cumpla con esta reparación ambiental. Las acciones de respuesta, supervisar la implementación de medidas de contingencia y limpieza por parte de la empresa responsable que tiene nombre y apellido, que es Petroecuador, y garantizar la restauración de las áreas afectadas. Monitorear también la calidad del agua en las zonas afectadas en conjuntos con los GATS. Los 2 GATS que han sido afectados son Quinindé y Esmeraldas. Además, a esta reunión acudió la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld, quien afirmó pues que ya notificaron al país vecino Colombia sobre este derramamiento, y también importante información para compartirles es que 3 playas estarán cerradas en Esmeraldas: La Camarones, La Palma y Las Piedras. Autoridades monitorearán la situación, pero hasta ahora llevan la cuenta ya de 90 familias afectadas. Nosotros estaremos pendientes de la información que se desarrolle sobre este tema. Buenas tardes.
Gracias, Brigida. Así es, vamos a estar pendientes. Y también en el COE Nacional se informó sobre otro tema, pues en Cotopaxi 30 personas están atrapadas en el Parque Nacional tras una avalancha sobre los 5.800 metros de altitud en el volcán. El Ministerio de Ambiente activó su protocolo para atender esta emergencia. Las autoridades están trabajando con el personal técnico del parque para rescatar a los ciudadanos. Además, como medida de emergencia, se cerró el Parque Nacional Cotopaxi. Tenemos estimados 30 personas, pues son 10 cordes, son 3 personas por cordes. Tenemos 30 personas que están siendo evacuadas. Tenemos 2 guardaparques con afectaciones importantes, fracturas en las costillas, uno, y fracturas en la pierna y en la espalda, el otro guardaparque. Esto es muy grave. Están ellos a más de 5.800 en este momento y estamos haciendo todo lo posible. No se puede llegar por tema aéreo en este momento por las condiciones climáticas, pero ya están comenzando a bajar los afectados. A través del Ministerio de Salud estamos poniendo ambulancia al centro de salud más cercano. En los 3 cantones de la provincia de Santa Elena se registraron fuertes lluvias durante el sábado. En varios barrios de La Libertad y en comunidades de la zona norte, el agua se acumuló. Poco más de una hora de lluvia fue suficiente para que sectores de Santa Elena, Salinas y La Libertad se inunden. En casas y locales comerciales, sus propietarios tuvieron que paralizar sus actividades, como en el mercado de La Libertad, pues el agua les impedía trabajar. No hay nadie quien, digamos, ya tome asunto, que arregle esta situación que ya por años se viene dando. Hay locales que se le daña el producto, donde se moja todo eso. O sea, el agua se entra. De las 7:30 hasta casi la cintura no daba de agua aquí. Todo tuvimos que recoger. En 10, 15 minutos se nos mudó. Rapidito cogimos otra cosa. Otros sectores de esta localidad también se vieron afectados. Dentro de estos, los barrios periféricos, donde el ingreso y salida de vehículos y personas se torna un poco más complicado. Cuando está lloviendo, esto es fatal. Créalo, estamos con el lodo, no se puede, al menos yo no puedo salir de mi casa. Aquí la mayoría de calles están dañadas por las lluvias. En este tiempo sufrimos eso, porque todavía no podemos que nos vengan a faltar, porque primero es el alcantarillado, ¿no? Ella es Delia, tiene 75 años y su realidad no es ajena a la de otras familias peninsulares. El piso de tierra y las paredes de caña son toda la protección que tiene ante el invierno. Se me riega todito el agua, todo se me mete todo, se hace puro lodo, se me hace agua, puro pozo. Tengo que sacar con la escoba yo mismo, yo solita sacando toda esa agua. Mientras que en Santa Elena, específicamente en la comuna Palmar, el escuchar los truenos y primeras gotas de lluvia causan temor en quienes aún no se recuperan de los estragos causados con la primera precipitación fuerte del pasado miércoles 5 de marzo. El río entró a la casa, casi me llegaba abajo de la cintura. Salanguillo de la parroquia Colonche, la comunidad se volvió a aislar por la creciente del río. En tomas aéreas se logra visualizar su magnitud. Lo preocupante es que tanto en la zona norte y sur de este cantón son más de una las poblaciones incomunicadas. En Santa Elena, 1000 y pico, Teleamazonas. Al momento, 6 provincias del país están en alerta roja frente a las emergencias invernales. Tras ello, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda trabaja en la entrega de soluciones habitacionales e incentivos de arrendamiento hasta los 6 meses. Son estas las escenas que el panorama invernal deja en varias provincias del país. Calles convertidas en verdaderos ríos, árboles caídos, vehículos que han quedado de esta manera y que hablar de decenas de viviendas que han colapsado. Estamos pendientes de que no se vaya a derrumbar, que no caiga encima. Claro. ¿Sí me entiendes? Ya cuando no llueve, sí, dormimos tranquilos. Tenemos días, tenemos noches que no dormimos bien por el derrumbe, por el barranco. Es ante estas consecuencias que, según reportes oficiales, son 6 las provincias que han sido declaradas en alerta roja. Se trata de El Oro, Esmeraldas, Guayas, Manabí, Los Ríos y Santa Elena, mientras que en alerta naranja están Azuay, Bolívar, Chimborazo, Cotopaxi, Loja y Santo Domingo de los Áchilas. Eso mientras que las otras 12 provincias restantes han sido declaradas en alerta amarilla. Esto con el fin de precautelar mayores afectaciones causadas por el clima invernal, así explica el ministro de esta cartera de Estado,
Humberto Plaza. Los deslizamientos de tierra son un verdadero problema porque no solamente afectan, sí, estructuralmente a las casas, también ponen en riesgo la vida de las personas. Ya hemos tenido muertos, en total llevamos hasta el momento 4 muertos entre Celica y Piñas. Tras las primeras evaluaciones, al momento serían más de 400 viviendas afectadas por el panorama invernal y de ellas 147 están con semáforo rojo, es decir, no pueden ser habitadas. Es para ellos que se está trabajando en incentivos de arrendamiento por emergencia de hasta un salario y medio básico unificado por 3 meses, con opción de ampliarlos hasta 6 meses. Las que vamos a comenzar de inmediato son 80 casas en Piñas, 150 casas en Celica, cerca de 35 casas en Puyango, otras tantas en Pindal, serán 50 casas para Manta, 50 casas para Portoviejo y 16 casas en las cercanías de Calceta. Para atención a los damnificados, hasta la fecha esta cartera de Estado ha gestionado $500,000 que representa la ayuda inmediata a 709 beneficiarios. En Quito, Ismenia Solórzano, Teleamazonas. Presentación periódica cada 15 días y prohibición de salida del país fue lo que dispuso el juez Marco Aguirre a los 4 miembros de la Liga Azul, Eduardo Franco Loor, Augusto Verduga, Yadira Saltos y Nicole Bonifaz. La Fiscalía los acusa de una presunta asociación ilícita. Tras 7 horas de audiencia, el juez Marco Aguirre dictó medidas sustitutivas a los 4 de la Liga Azul, Eduardo Franco Loor, Augusto Verduga, Yadira Saltos y Nicole Bonifaz, quienes tendrán que presentarse periódicamente cada 15 días y les queda prohibido salir del país. La razón, presunta asociación ilícita, pues según el fiscal subrogante Wilson Toainga, la investigación se sustenta en que los 4 buscaban controlar los poderes del Estado a través del CPCCS para favorecer al correísmo. Incluso Toainga dijo que buscaron controlar el Consejo de la Judicatura y la Superintendencia de Bancos. De esta última entidad precisamente es de donde se deriva el caso de Roberto Romero, superintendente de bancos, quien denunció a la Liga Azul por no haber respetado su designación, poniendo en su lugar a Raúl González Carrión, señalado por su afinidad con el correísmo. Los abogados de los acusados acudieron a la audiencia instalada este sábado en la Corte Nacional de Justicia en Quito, mientras que vía telemática estuvo Franco Loor, quien se conectó desde una casa de salud en Guayaquil tras ser inadmitido por los Estados Unidos. Ahora, el denominado caso ligado se fundamenta también, según el fiscal, en los teléfonos celulares incautados a Augusto Verduga el pasado 24 de enero. Sobre el tema, el ex consejero del CPCCS, Juan Esteban Guarderas, quien acudió a la audiencia, afirmó que piden justicia ante la inesperada salida del país de Verduga y el hecho de que Bonifaz aún mantiene su cargo. La Liga Azul fue mucho más avesada, mucho más descarada y ahí estuvo de manera determinante Nicole Bonifaz. Justicia, porque Augusto Verduga no salió del Ecuador para unas vacaciones, él salió huyendo. Sobre las medidas cautelares, los 4 de la Liga Azul aún no se pronuncian. Al respecto, el Ministerio de Gobierno señaló en un comunicado que rechazan los intentos de manipulación y control de la justicia por parte de la Liga Azul, quienes a través del CPCCS buscaban desvirtuar dicho organismo con fines partidistas. Y en los 2 teléfonos celulares del ex consejero de Participación Ciudadana, Augusto Verduga, la Fiscalía halló conversaciones que probarían la asociación ilícita de los miembros de la Liga Azul. En decenas de chats, los exconsejeros hablan de controlar la Superintendencia de Bancos y el Consejo de la Judicatura. Hablaban de blindarse con los jueces del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, frenar el envío de ternas para la elección de los miembros del Consejo de la Judicatura, presionar a la Asamblea para que posesione al superintendente de bancos afín al correísmo, buscar periodistas y abogados para apoyar sus líneas discursivas y más. Es lo que se encontró en los 2 teléfonos incautados a Augusto Verduga en el allanamiento al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social realizado en enero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Según Fiscalía, los exconsejeros tenían estas conversaciones vía WhatsApp, Signal y Telegram y se comunicaban bajo los siguientes seudónimos: Justiciero Franco Loor, Minerva Yadira Saltos y Mónica
Augusto Verduga. En uno de los chats, por ejemplo, hablan abiertamente de que quieren que el proceso de designación de vocales del Consejo de la Judicatura demore, que sea después de febrero, y textualmente dicen: es cierto que Fantoni y Cía están apurados para que sea Noboa quien envíe una de las ternas. La RC, en cambio, quiere que eso demore para que sea Luisa quien envíe la terna. Ya en la designación de la Superintendencia de Bancos, el usuario Mónica Erti menciona que desde la Asamblea apoyarán la designación de Raúl González, pero piden a cambio 4 cargos de libre remoción. El usuario AN responde que no hay problema. Lo único que es que el hombre está firme en que su periodo debe ser por 5 años y no por los 2 años y 5 meses que faltan. Súper, pero es otra pelea que la podremos dar cuando ganemos la presidencia. Ahorita hay que agarrar lo que hay. Pero no es el único chat en el que se refieren a la posesión del superintendente de bancos. En otro de los chats incluso dicen que debe interferir la Asamblea para evitar la posesión de Roberto Romero. Minerva, ¿no va de súper? Entonces, Mónica Erti, debe ir. La Asamblea Nacional debería pronunciarse al respecto negando la posesión de Romero. En otro chat hablan del apoyo de Bebe, quien sería la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, para que no posesione a Romero. Incluso el usuario Mónica Erti dice: sin la super de bancos, Luisa gana y se seguirá lavando dinero en el sistema financiero, dinero del narco. Es súper importante la super de bancos. Pero además, durante la conversación hablan de buscar apoyo mediático, por un lado con miembros del correísmo y por otro con periodistas y abogados que podrían ser voceros sobre el tema. Ya sobre el allanamiento en enero al CPCCS, alias Minerva dice: con las justas no entré, mi asesora va a botar todo atrás de la ventana. Decenas de chats en los que, según Fiscalía, los exmiembros del CPCCS se blindan con seudónimos y usan diferentes aplicaciones para pasar desapercibidos. Evidencia usada por Fiscalía para solicitar medidas cautelares en contra de los 4 de la Liga Azul. En Quito, Brigitte Mancheno, Teleamazonas. En otro tema, la ex asesora de la Corte de Justicia del Guayas y condenada en el caso Metástasis, Mayra Salazar, ya salió del país, según confirmó su defensa. La exfuncionaria dejó la cárcel de Ambato en medio de un fuerte resguardo policial tras alertas de un posible atentado. Es el momento exacto en que, con un chaleco antibalas y un casco, la ex relacionista pública de la Corte de Justicia del Guayas, Mayra Salazar, sale del centro penitenciario de Ambato, fuertemente custodiada por uniformados militares y de la Policía Nacional. Posterior es llevada hacia un helicóptero con destino a la capital. Desde el mediodía de este viernes, la atención se ha centrado en el aeropuerto Mariscal Sucre, al norte de Quito, pues en un inicio extraoficialmente se dio a conocer que Salazar tenía previsto abandonar el país. Policía Nacional, con sus medios logísticos y talento humano, pues en coordinación con la Fuerza Aérea Ecuatoriana, se encargará de trasladar a esta persona hasta la ciudad de Quito. Salida que horas más tarde fue confirmada por la defensa de Mayra Salazar. Sin embargo, por temas de seguridad, eso no podrá ser anunciado, explicaron. Lo cierto es que Mayra Salazar está a poco de dejar el país tras cumplir con su pena de 15 meses de prisión por el delito de delincuencia organizada dentro del denominado caso Metástasis, considerada la mayor trama de corrupción en el sistema judicial del país, y que, según Fiscalía, con este entramado se habría beneficiado al narcotraficante Leandro Norero, así como a su familia. Tras ello, Salazar aceptó su participación en esta trama y se acogió a un procedimiento abreviado. Firmó un acuerdo de cooperación eficaz y su testimonio fue clave para iniciar el caso Purga, en el que se investiga corrupción en el sistema judicial de Guayas. Por esta investigación, hasta el momento 3 personas ya recibieron su condena de 13 años y 4 meses de prisión. Entre ellos está Fabiola Gallardo, la expresidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, el exasambleísta Pablo Muentes y el exjuez Johan Marfetán. En Quito, Ismenia Solórzano, Teleamazonas. La jueza Nubia Vera, quien levantó la sanción en contra de la vicepresidenta Verónica Abad, habría incurrido en manifiesta negligencia en otro caso, según un tribunal de la Corte de Justicia de Pichincha. El Consejo de la Judicatura aclara que la funcionaria no ha sido destituida.
Ese es el documento en el que el Tribunal de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Pichincha determinó que la jueza Nubia Vera incurrió en manifiesta negligencia. Las observaciones por parte de los jueces Lady Ávila, Diana Fernández y Javier Barriga, quienes componen el tribunal, se centraron en las actuaciones de la jueza, específicamente en la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la capital, en relación con una queja presentada por Brian Andrade Pérez, procurador judicial de una compañía de tecnología informática y comunicaciones. Al respecto, Washington Andrade, defensa de la jueza Nubia Vera, se pronunció y describe que este proceso estaría formando como parte de una persecución en contra de Vera, aparentemente desde el interior del mismo Consejo de la Judicatura. El tema es que, tal como lo denunció la jueza Nubia Vera, esta causa es una del listado que en esa fecha, 17 de diciembre, le pusieron a la vista el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, el señor Henry Gaibor, que es el director provincial, y también el señor Carrillo, que es asesor de aquellos. Y efectivamente hoy lo que vemos es que se trata de una retaliación en la cual están cumpliendo estas amenazas. Por el momento, Mario Godoy, presidente de este órgano de justicia, no se ha pronunciado al respecto. Tras la decisión, el Tribunal de la Sala Especializada de lo Penal envió el expediente al Consejo de la Judicatura para que ejerza las acciones pertinentes. Yolanda Yupangui, vocal de esta entidad, explica que la jueza no ha sido destituida. En el caso de que el denunciante o quien esté interesado solicitara la suspensión, entonces sí tendría que la dirección provincial poner en conocimiento del Pleno y decir, hay la solicitud de suspensión. Hasta donde yo sé, no está hecho el pedido de suspensión, pero la suspensión se podría dar hasta por 3 meses. Recordemos que la jueza de la Unidad Judicial de Quito, Nubia Vera, fue la encargada de tramitar una acción de protección que fue presentada por la vicepresidenta Verónica Abad. Vera aceptó este recurso y ordenó que Abad se reintegre a sus funciones. En Quito, Ismenia Solórzano, Teleamazonas. El Tribunal Contencioso Electoral ordenó al CNE entregar los formularios para el proceso de revocatoria del mandato del alcalde de Quito. Pavel Muñoz se pronunció respecto de esta decisión. Con 3 votos a favor y 2 en contra, este viernes el Tribunal Contencioso Electoral dio luz verde a la solicitud para la revocatoria del mandato del alcalde de Quito por supuesto incumplimiento de funciones. Con esa decisión, el Consejo Nacional Electoral debe entregar los formularios necesarios para la recolección de firmas que podrían llevar a la destitución de Pavel Muñoz. En 2024, el colectivo ciudadano Cuida tu Voto, encabezado por Néstor Marroquín, presentó esta solicitud para revocar el mandato por supuesto incumplimiento de funciones, específicamente por presuntamente haber violado la ley electoral en los comicios presidenciales de 2023 al promocionar la candidatura de Luisa González, algo prohibido por el Código de la Democracia. El plazo que tiene el CNE son 15 días para que nos entregue el formato para los formularios y tenemos 6 meses a partir de estos 15 días para recolectar aproximadamente 200,000 firmas y que tenemos que hacer calificar en el CNE para que el CNE resuelva, obviamente calificando el 10% del padrón electoral como requisito que pide la ley, convocar a elecciones, en este caso convocar al proceso revocatorio del señor alcalde 60 días posteriores a que califiquen las firmas. En redes sociales, el alcalde de Quito se pronunció sobre esta orden al Consejo Nacional Electoral de entregar los formularios para el proceso de revocatoria en su contra y aclaró: mi compromiso con las leyes y los quiteños, y con Quito, la ciudad más linda del mundo, no se detendrá ni por la política de odio ni por unos pocos mamarrachos. Aquí estamos y vamos con todo. ¿Cuánta casualidad, TCE? No existen precedentes sobre esto en la capital, pero sí en otras ciudades. En Loja, por ejemplo, se revocó el mandato al alcalde Castillo. Es un mecanismo ciudadano que permite que los electores se pronuncien y legitimen o no el trabajo de sus autoridades. El alcalde de la capital, en abril del 2024, fue sancionado ya con una multa de $9,200 y la obligación de emitir disculpas públicas por inducir al voto durante sus funciones, pues en medio de ello realizó campaña por el binomio de Luisa González y Andrés Arauz para las elecciones de octubre del año 2023. En Quito, Ismenia Solórzano, Teleamazonas. El Pleno del Consejo Nacional Electoral designó a Ruth del Salto como moderadora del debate presidencial obligatorio de la segunda vuelta electoral previsto para el domingo 23 de marzo, es decir, el próximo domingo. Del Salto, periodista de profesión, tiene más de 22 años de experiencia, cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito de la comunicación y ya se desempeñó como moderadora del debate presidencial en el 2023.
Hacemos una pausa en las noticias, amigos. Al regresar le contaremos que la policía logró la captura de uno de los líderes de los choneros, alias Topo. Ya le tenemos los detalles más adelante. Continuamos con más noticias. Darío Javier, alias Topo, mano derecha de Fito e integrante de Los Choneros, fue capturado la madrugada de este domingo en la provincia de Orellana. La captura se dio en medio del operativo denominado Gran Fénix 15 en La Joya de los Hachas, donde además se logró incautar dinero en efectivo, armas y varios teléfonos móviles. Alias Topo es considerado un objetivo de alto valor. En Ibarra, provincia de Imbabura, la policía de inteligencia, luego de meses de investigación, capturó a una banda de falsificadores de papel moneda, quienes vendían billetes de $20 en $5 a plena luz del día. 3 personas fueron detenidas en flagrancia en este operativo. Luego del proceso de inteligencia por parte de miembros de Policía Nacional, se pudo detener a un hombre de 56 años de edad que vendía billetes falsos en la terminal terrestre de Ibarra. Él confirmó la dirección del laboratorio clandestino de impresión, donde diariamente se creaban $5.000 en billetes de A20. De igual manera, en el domicilio se encontraron un total de un sinnúmero de evidencias que identifican que serían utilizadas para la falsificación de la moneda falsa, entre esos pues la cortadora de billetes, un computador, una impresora. Las 3 personas detenidas en el sector de Pilanquí del Banco de la Vivienda fueron puestas a órdenes de las autoridades de turno, con toda la evidencia incautada que según peritos podían falsificar hasta $200.000 al mes. Se logró la desarticulación de 3 organizaciones delictivas dedicadas a la producción, tenencia y tráfico de instrumentos destinados a la falsificación de moneda. Autoridades policiales invitan a la ciudadanía en general a realizar la denuncia anónima a través del 911 y así contribuir a bajar los índices delincuenciales en Imbabura. Desde Ibarra, David Vizcaíno Aro, Teleamazonas. Miembros de las Fuerzas Armadas realizaron un operativo en contra de la minería ilegal en el cantón Camilo Ponce Enríquez, en la provincia de Azuay. Los uniformados allanaron una concesión minera en el sector Barranco Colorado y durante la operación encontraron fusiles de asalto, pistolas 9 milímetros, alimentadoras, municiones de diferentes calibres y chalecos antibalas. 4 personas fueron detenidos. 2 de ellas son de nacionalidad portuguesa. La policía investiga un nuevo hecho violento en la parroquia La Aurora del cantón Daule, en la provincia de Guayas. La balacera dejó 3 víctimas mortales, entre ellos un menor de edad. Daule vuelve a ser escenario de un hecho violento. Esta vez la balacera ocurrió cerca de las 17 horas del viernes, cuando sicarios que se movilizaban en un vehículo dispararon contra otro auto color blanco que circulaba en el kilómetro 13,5 de la avenida León Febres Cordero, vía principal de La Aurora. Producto de este ataque armado, 3 personas fueron asesinadas: el conductor del auto, una mujer que lo acompañaba y un menor de 3 años. Que dentro del vehículo se encontraban vainas servidas de armas de fuego, entonces presumiríamos que las personas que se encontraban en el interior también habrían estado armadas. Se ha podido observar la cédula de ciudadanía de una de las personas, quien se encuentra con antecedentes por suplantación de identidad. Además, 4 personas quedaron heridas, 2 de ellos también menores de edad. Se conoció que uno de los heridos, que fue trasladado a una casa de salud, se encontraba con una boleta de captura vigente. Es una persona de sexo femenino que se encuentra herida en el hospital. Nos estamos trasladando con las unidades para adoptar el procedimiento. De la misma manera, el personal policial activó el código plata y más aún con esta alerta. Según testigos, los criminales habrían disparado al menos 15 veces contra el otro vehículo. Que los familiares no dicen de dónde viven estas personas, quiénes son, no dan mayor información, lo que nos haría presumir obviamente alguna situación anómala.
Este nuevo hecho violento causó una gran congestión vehicular que afectó a cientos de conductores que se movilizaban por esta vía. Hasta el momento se realizan las investigaciones del caso para dar con los motivos de este nuevo ataque armado que cobró la vida de 3 personas. Paula Kuhn, Teleamazonas. El ministro del Interior, John Reinberg, y el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, realizaron un recorrido por la terminal portuaria de Guayaquil con el objetivo de verificar el trabajo de seguridad del personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Esto en respuesta a los recientes decomisos de droga en los puertos de Guayaquil. Las autoridades anunciaron que estos operativos se extenderán a todos los puertos del país para prevenir la contaminación de contenedores con droga. (13:33). A casi 3.000 millones de dólares ascendió la recaudación tributaria entre enero y febrero de este año. Y aunque se trata de una cifra récord, el monto no alcanzó para cubrir todos los gastos del Estado. Se trata de la mayor recaudación tributaria de los últimos 16 años. Entre enero y febrero de 2010, la cifra fue de 1.079 millones de dólares. Para el mismo periodo del 2015, el monto ascendió a los 2.639 millones. Pero entre enero y febrero de este año, la recaudación tributaria alcanzó los 2.770 millones de dólares, convirtiéndose así en una cifra récord. Siempre enero y febrero son los meses más bajos comercialmente hablando. Entonces, no obstante esto, el que sea un récord en recaudación ya marca un cambio positivo de lo que es la tónica común. Consultores tributarios destacan que el incremento del IVA y el crecimiento de las exportaciones no petroleras generaron este aumento. Exportación del cacao, cuyo precio internacional ha subido entre 3 o 4 veces por tonelada métrica. Al nosotros ser principales exportadores de esa fruta a nivel internacional, se tienen este tipo de beneficios. A pesar del alza, la cifra récord no alcanzó para cubrir todos los gastos del Estado, que entre enero y febrero de este año superaron los 4.000 millones de dólares. Estamos gastando más de los ingresos que se están percibiendo y eso trae como consecuencia el endeudamiento, el que los diferentes gobiernos busquen alternativas de financiamiento, como por ejemplo el incremento de impuestos. Los impuestos alcanzan a cubrir, digamos que 3/4 partes del gasto. Las otras brechas del gasto se cubren con otros flujos. En el global, yo no creo que haya alertas. Consultores económicos destacan que los más de 4.000 millones de dólares corresponden principalmente al pago de sueldos, transferencias al IES y gobiernos locales, además de los intereses de la deuda. Y digamos que por la política que ha venido últimamente a nivel de país, marginalmente en inversión. Para mí, obviamente, es una política que no es correcta. Mientras tanto, los analistas concuerdan que en marzo y abril existirá una mayor recaudación gracias al impuesto a la renta, ingreso que lograría pagar más del 65% del gasto del Estado. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. La pobreza en Ecuador alcanzó la tasa más alta desde la pandemia por COVID-19. En 11 de las 24 provincias del país, la pobreza por ingresos aumentó. María Fernanda Utreras nos explica más. En 2024, la pobreza por ingresos en Ecuador aumentó 0,4 puntos porcentuales en comparación con 2023, alcanzando un 24,2% según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC. Pongamos en contexto, una persona es pobre por ingresos cuando su recaudo total per cápita en relación a su hogar es inferior a la línea de pobreza que hasta diciembre de 2024 se ubicó en $91,43 mensuales. Es así que en 11 de las 24 provincias del país, la pobreza por ingresos aumentó. Entre ellas están Orellana, Cañar y Bolívar, con un incremento de 9,6, 9,4 y 9 puntos porcentuales respectivamente. Estas cifras dan cuenta que la pobreza en Ecuador alcanzó la tasa más alta desde la pandemia por COVID-19 en 2021, cuando superaba el 32%.
Sin embargo, el INEC también destaca cifras alentadoras porque en las 12 provincias restantes, entre ellas Pastaza y Napo, se reportó una reducción de la pobreza en 2023. Por ejemplo, Pastaza tenía un 69,7% y en 2024 se redujo a 44,5%. Mientras que Napo registró una disminución del 73,6% al 57,6%. Es decir, 16 puntos porcentuales menos. De acuerdo con el INEC, el impacto de la pobreza responde a factores como la calidad de vivienda, accesos a servicios básicos, educación, empleo y también capacidad económica. Los Start Awards 2025 de Forbes Travel Guide galardonaron este año la oferta gastronómica y la atención de uno de los restaurantes del crucero turístico Silver Origin que opera en Galápagos. El caldo de patas, el hornado, el locro y el ceviche son algunos de los platos de la gastronomía ecuatoriana que han dejado impresionados a los turistas internacionales que visitan Galápagos a bordo del barco Silver Origin. El nivel de satisfacción es tal que uno de sus restaurantes, el The Grill, acaba de ser premiado por los Star Awards 2025 de Forbes Travel Guide. Nuestros huéspedes empezaron a amar cuando tienes pescados frescos que vienen de Galápagos, cuando tienes las langostas, cuando tienes tanta riqueza y tantos sabores. Tienes que ponerlo y tienes que soñar y tienes que arriesgarte a hacer la locura que hicimos y hoy estamos galardonados por eso. ¿Cómo se califican estos servicios? Pues Forbes Travel Guide envía de incógnitos a inspectores que se hacen pasar por turistas y evalúan cada detalle sobre los servicios turísticos que reciben. Quienes los atienden no saben que están siendo calificados. Evaluaron que la comida ecuatoriana que se sirve en esta embarcación, en el Silver Origin, es de un nivel excepcional. Los evaluadores resaltaron el uso de ingredientes galapagueños y la oferta de sabores tradicionales que reflejan la riqueza gastronómica ecuatoriana, sumado a la experiencia en la calidad del servicio. Muy emocionados y orgullosos a la vez. Es una gran expectativa porque no esperábamos la visita de estos inspectores, pues cuando nos enteramos de la noticia lo hemos recibido con mucho orgullo. Para Mateo Estrella, ministro de Turismo, este reconocimiento internacional refleja el gran potencial que tiene Ecuador y acota que ya se cuenta con un fondo de $21 millones para promocionar al país en el resto del mundo. Es un fondo que va a invertir en 3 grandes áreas: promoción, un 70% del fondo, desarrollo un 15% y competitividad un 15% más, para ponernos a la vanguardia de la promoción turística, sobre todo del desarrollo y de la competitividad de este fondo. Este año va a tener alrededor de $21 millones. El crucero turístico Silver Origin es uno de los más modernos y lujosos de Galápagos. Su operación es sostenible y recibe principalmente a huéspedes de Norteamérica y europeos. En Galápagos, Diego Añasco Lama, Teleamazonas. Hacemos una última pausa en las noticias. Cuando volvamos en información del mundo, Estados Unidos envió a más de 200 miembros del Tren de Aragua a El Salvador. Ya regresamos.